El proceso de cálculo está definido en el capítulo 27, parte 1, pues evidentemente para este método generalista. Nos encontramos una tabla en la cual nos van dando unos pasos, primero por ejemplo la categoría de riesgo, luego la velocidad básica de viento, luego en el paso 3 tenemos unos cuantos factores, el de direccionabilidad, la categoría de exposición, el factor topográfico, el gust effect, el factor de ráfaga, la presión interna, etcétera, etcétera. Seguidamente pues vamos a ir tomando este procedimiento de cálculo como ejemplo e iremos paso a paso e iremos comentando cómo determinar cada uno de los coeficientes. El primer paso será determinar la categoría de riesgo. Se nos presenta una tabla, la tabla 151 en ASCE 7, en la cual pues se definen 4 categorías de riesgo. La 1 sería la de menor riesgo y la 4 la de mayor riesgo. Tengan en cuenta que no se clasifica el nivel de riesgo en función de la ocupación, sino que se tiene en cuenta el nivel de afectación que tendría el fallo de la edificación en cuanto al funcionamiento de la comunidad. Es decir, si un edificio alberga una maquinaria, por ejemplo, de gestión de aguas que da servicio a una comunidad, pues se entiende que la falla de este edificio pues provocaría problemas serios en el conjunto de la comunidad, aunque dentro del edificio en sí no exista una gran cantidad de ocupación. Por tanto, en este caso, en este ejemplo que les he presentado, estaríamos frente a un caso 3. Si tuviéramos una nave de almacén que albergaría grano, por ejemplo, entenderíamos que estaríamos en una categoría de riesgo 1 y se entiende que en los casos que no son los de importancia extrema serían casos 4 y los casos que no están dentro ni la 1, ni la 3, ni la 4 pues se clasifican dentro de la categoría 2. Sería el caso pues de usos residenciales, usos de ocupación habitual habitacional. Por tanto, nuestra edificación se clasifica como categoría de riesgo de nivel 2. El siguiente paso será clasificar la edificación en base a un emplazamiento. Evidentemente, pues la normativa americana utiliza el emplazamiento de Estados Unidos y por tanto los mapas determinan las velocidades básicas de viento dentro de los emplazamientos de Estados Unidos. Dicho esto, también existen varias tablas en función del nivel de categoría de riesgo del edificio. Presentamos en pantalla pues la tabla o la figura relativa a la categoría 2, que sería la de uso habitacional o residencial. Por tanto, vemos que en la zona, por ejemplo, de la costa oeste de Estados Unidos, tendríamos velocidades básicas de 110 millas o 49 metros por segundo. Tengamos en cuenta que esta velocidad de presión estará elevada al cuadrado. Por tanto, es importante determinar o hacer un esfuerzo para concretar exactamente la velocidad, ya que es un parámetro que afecta sustancialmente a la presión de viento. En el punto 1 nos indican que las velocidades básicas están basadas en unos golpes de viento de 3 segundos, se escoge la media. Estas mediciones están tomadas a 10 metros de altura y están determinadas también para una exposición C, de categoría C. Por tanto, si nosotros tenemos que evaluar la presión de viento en una posición que no sea 10 metros, sea por ejemplo 20, y no estemos en una exposición tipo C, entonces deberemos de corregir la presión de viento para tener en cuenta que la velocidad básica está determinada en base a estos parámetros. El factor que modifica es el factor K sub z. Este factor tiene en cuenta a la vez la altura y la categoría de exposición. También es interesante resaltar que estas gráficas vienen definidas según una probabilidad de exceder la velocidad definida en un periodo, en este caso, de 50 años. Tiene un 7% de probabilidades de excederse en 50 años. Es lo que se conoce como el MRI de 700 años.
Seguimos con los factores. El siguiente factor a comentar es el factor de direccionabilidad. Nos presentan en la normativa en el capítulo 26. Fíjense que lo he comentado anteriormente, que el capítulo 26 es de definición, es un capítulo genérico y en este caso pues encontramos los valores del factor de direccionabilidad. Para edificios y concretamente para el Main Wind Force Resisting System, que sería sistema de resistencia lateral, que nos servirá pues para hacer frente a las acciones sísmicas o las acciones de viento, pues vemos que le corresponde un factor 0,85. Vemos también que si estamos evaluando carga de viento para componentes o cladding, es decir, paneles sandwich exteriores o elementos que estén en la piel del edificio o superestructuras externas, pues el factor también sería 0,85. Pero bueno, que en la tabla aparecen definidos otros factores de direccionalidad para distintos casos. No en todos los casos vale 0,85. La nota que encontramos en esta tabla es muy interesante, ya que nos dice que el valor K sub D has been calibrated with combinations of loads specified in Chapter 2. Estas combinaciones de cargas son las cargas LRFD. Es decir, que el factor de direccionalidad de 0,85 será válido cuando utilicemos la presión de viento resultante y se factorice según las combinaciones LRFD. Por ejemplo, si utilizamos otro tipo de LR de combinación de acciones, pues estaríamos mayorando la carga de viento a lo mejor no por el factor 1. Estoy pensando en el caso de la normativa Eurocódigo, en el cual las combinaciones de acciones tienen en cuenta que el viento se mayore por 1,6. Entonces ello evidentemente va a afectar al calibrado inicial de estas cargas. Si por ejemplo consultamos planos de carga de viento, de velocidad de viento, por ejemplo en España, encontraremos que las cargas de viento en la normativa española son muy inferiores a las velocidades de viento que encontramos en el mapa anterior de velocidad básica. Ello es porque, claro, se debe de tener en cuenta que en la factorización la carga de viento en España pues se factoriza por 1,6 y en cambio según normativa ASCE 7 se factoriza la carga de viento por 1, pero claro, partimos de una velocidad básica de viento mucho superior que la velocidad básica de viento utilizada en la norma española. Por tanto, es importante tener en cuenta este aspecto, que la velocidad básica de viento debe tener en cuenta aspectos como el tipo de combinación que se tiene en cuenta, porque estos parámetros están configurados para que las combinaciones nos den un resultado con un nivel de seguridad correcto.